Bueno, David, buenas noches una vez más. Vamos a dar inicio, por favor, a la clase del día de hoy. Me avisa, por favor, si puede ver. Sí, listo. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los géneros periodísticos, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar un poquito de qué son los géneros periodísticos, ya que la clase pasada no se pudo dar, ¿sí? Los géneros periodísticos son aquellos que guardan estrecha relación con el objetivo final del comunicador. Estos objetivos pueden ser informar, interpretar o simplemente entretener, ¿sí? Tenemos tres clasificaciones en cuanto a los géneros periodísticos. En primer lugar, el género informativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando escuchamos informativos, se nos viene a la mente la noticia o el reportaje, ¿sí? Son informativos los textos que transmiten datos y hechos concretos. Estos datos y hechos concretos tienen que suscitar el interés de las personas, ¿ok? También tenemos el género de opinión, el cual se caracteriza porque el periodista puede dar una valoración subjetiva de cualquier acontecimiento, es decir, que puede opinar, ¿sí? Como por ejemplo el editorial, el artículo de opinión, la columna de opinión, la crítica y las cartas del director, que va a ser lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y también tenemos el género interpretativo, que como les dije, el género interpretativo puede ser mixto, ¿sí? Es decir, que puede informarnos y a la vez que puede permitir que el periodista opine, ¿sí? Son aquellos que a los demás de informar un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el contexto temporal y espacial en el que se produce, como por ejemplo la crónica, tenemos la crítica cultural y también la tenemos a la reseña. ¿Sí? Luego de haber explicado este poquito acerca de los géneros periodísticos, vamos a iniciar entonces con la carta de lector. ¿Qué es la carta de lector? En primer lugar, pertenece al género de opinión, ¿verdad? Los medios de comunicación tratan de persuadirnos de que pasan algunas cosas y de que las cosas que pasan por el mundo pueden ser de nuestro interés. El concepto de carta de lectores se utiliza mucho en los diarios, en las revistas, con referencia a los mensajes, con referencia a la información que envían las personas que leen sus contenidos. Por lo general, estas cartas están motivadas por algo que han leído en un medio de comunicación en cuestión, ¿sí? La carta del lector, o también denominada carta al director, le escriben lectores con la finalidad de expresar su opinión sobre cualquier asunto de la actualidad, ¿sí? Puede esta persona que escribe una carta de lector, además de expresar su opinión, también puede hacerla para informar, con el objetivo de comentar, hacer un elogio, ¿sí? O también con el objetivo de criticar, ¿sí? Pero todas estas situaciones a la final son opiniones. Muy bien. La carta de lector se puede utilizar para varios propósitos, entre estos, comentar sobre situaciones que hemos vivido que nos han parecido incorrectas o injustas y que no sabemos o no tenemos dónde hacer reclamos, ¿sí? De cierta manera, esta parte dirigida por parte del periódico en cuanto a las cartas de lector nos permiten esto, ¿sí? Comentar u opinar aquel suceso o acontecimiento que a nosotros nos ha parecido injusto, ¿sí? También dar a conocer públicamente un reclamo ante el cual las autoridades no han respondido. Sabemos que los periódicos los puede leer cualquier persona, ¿verdad? Entonces, el hecho de realizar un reclamo público puede darse en la carta de lector. Informar sobre un hecho que se considera importante y de trascendencia para la ciudadanía, el cual el medio de comunicación no ha prestado atención. Hay muchos temas que tal vez por intereses políticos o tal vez por la ideología del periódico, el mismo periódico no expresa nada, por lo cuanto los lectores o aquellas personas que escriben este tipo de cartas tienen la potestad de escribir sobre cualquier tema. Así el medio de comunicación no haya prestado atención, ¿sí? Manifestar un elogio respecto de hechos
que nos parecen merecedores de ello, ¿sí? No únicamente nos sirven para criticar, sino que también podemos elogiar, ¿sí? Alabar un hecho o un suceso. Comentar sobre el contenido de una publicación anterior del mismo medio, sea para felicitarla, corregir información errónea, aclarar algo, cuestionar o para pedir explicaciones adicionales. Eso también nos permite, en este caso, la carta del lector. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde encontramos este género? Generalmente este género lo encontramos en un lugar reservado para la opinión de los lectores, ya sea en periódicos y revistas. ¿Sí? Necesariamente es un lugar reservado para este tipo de personas. ¿Ok? También tenemos la estructura. ¿Cuál es la estructura de la carta del lector? Bueno, en primer lugar, la carta del lector tiene un título, ¿sí? Como se puede ver aquí, donde se puede tener una idea concreta de qué es lo que se va a desarrollar en el contenido de la carta. Posteriormente tenemos un saludo. El saludo puede ser formal o como también no puede ser formal, pero tiene que estar dirigido al director del periódico, ¿sí? Es decir, que iniciamos diciendo, por ejemplo, señor director, señora directora. Esto en un ámbito formal. El inicio. Aquí se presenta la idea principal de la carta y el motivo por el cual se escribe. Si es que voy a dar una opinión, si voy a hacer un reclamo, una crítica o voy a felicitar a alguien. El cuerpo del texto está compuesto por la presentación del tema, los objetivos de la carta y los argumentos a sustentar la opinión del escritor de la carta. En este caso, si se trata de persuadir a las personas, no podemos utilizar una simple opinión, ¿verdad? Debemos de utilizar algunos argumentos, como por ejemplo de autoridad, el argumento de hecho, el argumento de ejemplificación, con la finalidad de que estos argumentos sustenten mi opinión, ¿sí? La hagan más valedera. Ahora, el cierre va a ser el párrafo final donde yo voy a decir una conclusión acerca de la carta. El saludo. Se utilizan fórmulas como atentamente, como saludos cordiales, etc. El saludo en el último va a ser prácticamente una despedida, ¿sí? Y luego posteriormente tenemos una firma. La firma, al ser en un género de opinión, cuando hablamos de carta del lector, se tiene que reconocer a aquella persona que está escribiendo tal cuestión, ¿sí? Que está tratando de dar a conocer tal información. Por lo tanto, es muy necesario que se establezca su nombre, qué cargo a la institución que representa. Muchas personas incluso colocan su número, colocan su correo personal, e incluso hasta su número de cédula. ¿Ok? Con el objetivo de reconocer e identificar quién fue el autor de la carta. ¿Cuáles son las características que tenemos dentro de la carta de un lector? En primer lugar, se presenta un lenguaje claro y sencillo, ¿sí? Este lenguaje va a ser característico para que los lectores del periódico o revista puedan entenderlo a primera lectura, ¿sí? Siendo que el escritor debe cuidar con el lenguaje, pues la carta será publicada y leída por muchas personas. En este caso, la persona que escribe la carta del lector debe de cuidar mucho su nivel de lenguaje, tiene que tener mucho cuidado porque va a ser leído por muchas personas, ¿sí? Además de que posee un carácter argumentativo, ya que tiene el propósito de defender y o censurar una idea que fue publicada anteriormente, además de que puede presentar una serie de razones que apoyen la idea nueva que se quiere defender, ¿sí? El foco debe de estar en el receptor, pues la finalidad es persuadirlo, ¿verdad? Es influir en su forma de pensar, en su forma de actuar. Y por eso generalmente se refiere a tercera persona. Y es escrita en primera persona singular o plural, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en este caso. David, no sé si puedes leerme, si puedes ver. Sí, listen. ¿Le leo? Sí, por favor. El mal estado de las rutas. Señor director,
Recientemente se informó que las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan se encuentran en perfecto estado de mantenimiento, incluyendo señalización, situación que no se corresponde con la realidad de acuerdo al observado, ya que por razones laborales las transito frecuentemente. En las fotos que acompañan esta carta se puede ver que lo indicado en la nota no coincide con el real estado de la reflectividad de la demarcación horizontal, lo que implica un verdadero peligro en horas de la noche. Las fotos que envío corresponden a la Ruta Nacional 141. En el tramo difunta, Correa Expedito, San Expedito, dice. Sí. En esa zona no existe demarcación horizontal, dado que la pintura de la misma ha desaparecido con el tiempo. Ni se han pintado las líneas blancas de la orilla ni la doble amarilla en las curvas y lugares peligrosos. Además de no existir la demarcación horizontal, se suma la gran cantidad de animales sueltos en las inmediaciones, con el gravemente que el transitar en horario nocturno es muy peligroso para los automovilistas que circulan por la zona. Otra ruta en muy mal estado es la Ruta Nacional número 20, en el tramo que unen el con las trancas. El mismo se encuentra totalmente deformado por el excesivo peso de los camiones y desde hace varios años solo hay un cartel indicando ruta con deformaciones. La ley 24,449, ley de tránsito en lo que se refiere al peso máximo de carga a transportar por camiones, no es aplicada en ninguna ruta del país, con la consecuencia de formación del paquete estructural y por ende de la carpeta asfáltica. Las básculas que se encuentran en las rutas están de adorno y no se ocupan para tal fin. Ingeniero Jorge Tejada, ingeniero civil. Ya, perfecto. En este caso es una carta de lector. Vamos a analizar esta estructura que vimos anteriormente. ¿Ya, David? Muy bien, partimos con el título, ¿sí? En este caso, el título, ¿cuál es? El mal estado de las rutas, ¿verdad? Se caracteriza como una forma de resumir el tema presentado en la carta. Sí, en este ejemplo se trata del mal estado de conservación de las rutas nacionales, en este caso en Argentina, ¿ya? Luego, posteriormente, tenemos un saludo. Como podemos ver, el saludo es formal. Recuerda que el saludo va dirigido al director del periódico. Por lo tanto, señor director, generalmente el autor de la carta le escribe dirigiéndole al director del periódico o de la revista, ¿sí? Aquí queda decisión de aquella persona que escribe si lo hace de manera formal o no. Luego tenemos el cuerpo del texto, que es todo lo que acompaña este saludo, ¿sí? Como característica de este género, la carta del lector generalmente trata de temas actuales que tengan que ver con el cotidiano de las personas o temas de la realidad social, económica, ¿sí? O social del público, lector sobre todo del periódico o revista donde se encuentre publicado el texto. En este ejemplo, como sabemos, el tema es el mal estado de las rutas argentinas. En relación al lenguaje utilizado por el autor del texto, este se presenta en forma impersonal, una de las formas que también son características del género. Al mismo tiempo, el autor presenta informaciones personales, ya que trata de cuestiones directamente relacionadas con su vida personal, como el hecho de transitar por determinadas rutas. Además de eso, el autor presenta datos como leyes, ¿no es cierto? Aquí nos da la ley de tránsito, nos presenta datos como direcciones e informaciones sobre el tema de las rutas para reforzar y defender su tesis, ¿sí? De que las rutas van en mal estado de conservación. Posteriormente, tenemos la sección del contacto, ¿sí? En este caso, el nombre de la persona, ingeniero, dice Tejada, y aquí tenemos hasta el número de cédula. Y la despedida, en este caso, pues no la hay, pero en algunas cartas del lector sí suele haber saludo de despedida, ¿sí? Como por ejemplo, utilizar un vocativo como abrazos, como adiós, pero en este caso, pues no se presenta tal característica, ¿sí? Sí, es estimado David, hemos analizado un ejemplo, en este caso, de una carta de lector.
¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta tal vez con respecto a este género periodístico? No, Licen, ninguna. Ya, perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces qué es la actividad que tenemos que realizar para el día de hoy. Por favor, esperamos un ratito para poder compartir. Mm. Un momento, por favor. Ya, muy bien. Voy a proceder a compartir, David, el trabajo autónomo. Ya, muy bien. En nuestra actividad de trabajo autónomo, pues lo que vamos a hacer es aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? Ejercicios de aplicación. Como objetivo, tenemos comparar bajo criterios preestablecidos las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos y contrasta sus fuentes. Autorregula la comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas autoseleccionadas de acuerdo con el propósito de lectura y las dificultades identificadas. ¿Sí? Vamos a realizar las siguientes actividades. ¿Sí? Ustedes saben que pueden utilizar ya sea un dispositivo tecnológico o también pueden elaborarlo a mano. Pero si lo elaboran a computadora, tienen que cumplir estas especificaciones, como el tipo de letra, ¿sí? Y el tipo de archivo. Ya, muy bien. Vamos a leer la siguiente carta del lector, identificar su propósito y explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor. Recordemos la estructura que identificamos, ¿te acuerdas? Título, saludo, contenido, ¿sí? Vamos a identificar en cuál de estas partes tenemos la opinión del autor, ¿sí? Lo vamos a hacer en esta parte inferior. Luego vamos a buscar una carta de lector en el periódico o en cualquier revista y vamos a identificar en ella los elementos que la componen. ¿Sí? Vamos a identificar la estructura. La vamos a poner aquí en este espacio y la vamos a identificar a la estructura. Y por último vamos a escribir una carta de lector, esa la van a elaborar ustedes, sobre el cuidado de la salud mental y corporal esenciales para tener un proyecto de vida. ¿Sí? Tenemos que cumplir la misma estructura, ¿sí? Y si queremos profundizar un poquito más en conocimientos, aquí tenemos el link del libro al que podemos acceder, la página número 36 y 43. Esto sería, mi estimado David. Recuerda que tenemos la rúbrica de calificación, el trabajo es sobre 10 puntos, con el hecho de que la actividad sea presentada de manera puntual. Tienen hasta el 4 de abril, ya tienen un punto, ¿sí? Las respuestas a cada interrogante, 3 puntos, se incluyen respuestas completas, 1, 5, y etcétera. Hemos cumplido entonces los 10 puntitos. ¿Alguna pregunta tal vez? No, Licen, igual ninguna. Ya, perfecto, David. Entonces recuerda que para la otra semana ustedes tienen evaluaciones, ¿sí? Para que por favor estés pendiente en este aspecto e ingreses a ver la pruebita correspondiente. ¿Listo? Cuídate Listo, mucho, Licen. lindo feriado. Hasta luego.